¿Cuál es el nivel de estudios más alto de 2 años de psicología? ¿Crees que hoy en día es necesario llegar a un doctorado para tener un trabajo seguro? No, no creo. No creo en el trabajo seguro. Creo en la búsqueda segura de trabajo. No, no, en serio, no creo que haya trabajos seguros. Esto ya lo he comentado. En el pasado uno estudiaba algo y luego lo hacía a 35 años y ya se jubilaba y todo era muy guay. Ahora no. Yo he hecho muchísimas cosas que no existían, como esto, cuando yo era joven. Yo no podía estudiar para productor de vídeo. Primero que nada, en ningún lado lo estudiabas. Lo más que podía estudiar era cinematografía. Y necesitabas dinero para estudiarla. Por ejemplo, la camarita de Super 8 la podías conseguir de segunda mano, pero la película era cara, que estaba totalmente fuera del alcance de un chico de la clase media baja como soy yo, como era yo. No, soy de la clase media media. Eh, entonces, pues no podía yo estudiar producción de vídeo, fotografía me salía muy caro también, eh, no podía yo estudiar páginas web, cómo hacer páginas web, porque no existían, porque en 1994, cuando empieza a aparecer la HTML1, es cuando empiezo a estudiar HTML yo. Hice páginas web mucho tiempo, hice hasta HTML4, me acuerdo, algo así. No llegué a los lenguajes de programación. Eh, no hay trabajo seguro, la gente cambia de empleo como nunca antes, porque te lo está exigiendo tu entorno. ¿Es injusto? Probablemente. ¿Es triste? Pues sí y no. Puede ser triste, puede no serlo, pero es. Entonces, eso del trabajo seguro. A mí me pasó una cosa muy, muy, muy peculiar que durante muchos años no he contado. Cuando yo llegué aquí a España y veía yo a muchos periodistas que yo conocía de años anteriores, que había venido a la Semana Negra y tal, y que estaban sin trabajo. Un periodista lo que quiere hacer es periodismo, primero que nada. Entonces empecé a generar la idea de una estación de radio, medio pirata al principio, pero con intención de eventualmente establecerla. Sobre todo porque había yo hecho todo un proyecto para hacer una estación de radio para el gobierno de Cárdenas de 1997 y que se nos fue al caño por cuestiones que no vienen al caso. Entonces, sé cómo podríamos hacer una estación de radio y cuánto tendríamos que invertir, y pues sería poquito, pues lo hacemos así como esto, con un microfonito y un transmisor de estos de 100 euros que puedes comprar en algún lado. Y yo se los planteaba a mis amigos, vamos a hacer esto. Todos me dijeron, no, 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 yo lo que quiero es un trabajo fijo, seguro, donde pueda yo estar 35 años y luego jubilarme. Y que me paguen un salario. Oye, más que a lo mejor con esto podríamos ganar más dinero. No, 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 yo quiero un salario. No, mira, si tú tienes una mentalidad de salario, pues va a pasar lo que ha pasado. Todos han pasado por distintos medios, a veces por gabinetes de comunicación, a veces en el gobierno de una región, a veces en el gobierno de un municipio, y han estado rebotando de un lado para otro porque es como están diseñadas las cosas actualmente. Entonces, no creo que... Pero claro, un doctorado te puede ser útil en ciertas cosas y en ciertas otras no. Depende de la situación de esa disciplina en ese momento.